En este video lo que vamos a analizar es el problema del capital fijo, es decir, la pérdida de valor que se produce en la medida que pasa el tiempo, las causas que determinan esa pérdida de valor, la forma de recuperar ese valor a través de la amortización. Vamos a aprender a calcular el valor inicial y el valor residual final de los bienes del capital fijo. Vamos a entender por qué debemos que considerar y analizar y comparar el valor de libros al final de cada ejercicio contable y entender que las actividades de reparación y mantenimiento son costos adicionales a los costos de amortización. Bueno, vamos antes que nada a recordar lo que eran los bienes de capital fijo, tema que ya habíamos visto en clases anteriores. Los bienes de capital fijo son todos aquellos bienes que se pueden utilizar repetidamente a lo largo de los distintos ciclos productivos. Estos bienes de capital fijo pueden ser bienes tangibles o bienes intangibles de uso durable. Se usan cada vez que la actividad de la empresa lo requiera e incluye los bienes que estén en construcción, tránsito o montaje, así como también los anticipos por las compras de todos esos bienes. Como ejemplos de bienes de capital fijo tenemos los terrenos de implantación, los terrenos de explotación, edificios, rodados, herramientas, moldes y matricería, muebles y útiles, instalaciones, elementos de computación, maquinarias, y como ejemplo de bienes intangibles podemos poner las marcas o licencias que pueda llegar a tener una empresa. Vamos a recordar ahora qué es la depreciación. La depreciación es la expresión en valores monetarios de la pérdida de valor que van sufriendo los bienes del capital fijo a lo largo de su vida útil. Las causas pueden ser varias, físicas, económicas o eventuales. Justamente las causas principales de que los bienes vayan perdiendo valor en la medida que el tiempo pasa o en la medida que se usa pueden ser el desgaste, que es el que se produce fundamentalmente en todos aquellos elementos que son de tipo mecánico, por el mismo uso, el rozamiento y demás, se produce desgaste en las piezas y esto va haciendo que pierda valor el bien. Otras de las causas puede ser la decrepitud. La decrepitud es la pérdida de valor que se produce por el paso del tiempo, por el mero paso del tiempo. Las cosas van envejeciendo. Por ejemplo, un edificio en sí no sufre desgaste, pero sí sufre las inclemencias del tiempo, por lo tanto, en la medida que el tiempo pasa, pierde valor. Otra de las causas puede ser la obsolescencia. ¿Y qué es la obsolescencia? La obsolescencia también tiene que ver con el paso del tiempo, pero en realidad tiene que ver con la aparición de nuevas tecnologías que hacen que las que venimos utilizando vayan perdiendo valor, o con nuevos problemas que nos llevan a que la tecnología con la que contamos no lo podamos resolver. Y finalmente está el uso inadecuado, que bueno, su nombre lo dice, es cuando nosotros tenemos bienes de capital fijo que ya no nos sirven para resolver los problemas que debemos resolver. ¿Cuál era el problema de la depreciación? Que nosotros ya lo habíamos visto también en la primera o segunda clase cuando veíamos factores de producción, el factor capital. Cuando el inversor hace su inversión, invierte una parte en capital circulante y otra parte la invierte en capital fijo. El capital circulante genera todo su ciclo y cuando terminamos el ciclo, el capital circulante se mantiene constante y es reinvertido nuevamente en la empresa para un nuevo ciclo. Pero durante este tiempo que pasó, el capital fijo se deprecia, es decir, pierde valor. Entonces la pregunta sería, y preguntémonos cada uno de nosotros, ¿yo invertiría dinero
en una operación en la cual después de un tiempo, por solamente haber pasado el tiempo, el dinero que yo tengo es menor que el que yo había aportado? Obviamente la respuesta va a ser no. Entonces debemos buscar una forma que nos permita recuperar esta pérdida de valor o depreciación. Y esa forma que nos permite recuperar esta depreciación es un recurso contable llamado amortización, que nos va a permitir recuperar la pérdida de valor de los bienes, aunque transformando este capital fijo en un capital circulante. ¿Qué es la amortización? La amortización es el registro contable de la apreciación del proceso de depreciación física, funcional y económica que afecta a los bienes de capital. Esto parece medio confuso, pero ¿qué significa? La amortización es el registro que hacemos en la contabilidad de recuperación de la pérdida de valor de nuestros bienes. ¿Qué funciones tiene la amortización? La amortización tiene una función contable. ¿Qué es esta función contable? Es incorporar al costo del periodo la depreciación del activo por participar en ese proceso productivo. A la vez disminuye el valor del activo fijo según la pérdida de valor que tiene. Tiene una función económica, que es la de reconstruir el valor consumido del activo, reteniendo el importe correspondiente a la depreciación experimentada. Y tiene una función financiera, que es transformar el activo fijo en circulante a través de la incorporación de la amortización al costo del producto, recuperando su importe con las ventas. Vamos a tratar de explicar el funcionamiento de la amortización y las funciones que cumple a través de un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que tenemos en la empresa bienes de capital fijo por un monto al iniciarse el periodo de 1.000.000 de pesos. Se estimó la depreciación en 200.000 pesos, por lo tanto, al final del periodo tendremos un monto residual de 800.000 pesos. Se va a fabricar 1.000 unidades, por lo tanto, nosotros distribuiremos la depreciación total entre las 1.000 unidades, lo cual nos dará que por unidad tendremos una amortización que recuperar de 200 pesos. El precio de venta unitario es de 7.000 pesos, se vende todo lo que hemos fabricado, 1.000 unidades, por lo tanto el ingreso por ventas, que está dado por la cantidad vendida por el precio unitario, es de 7 millones de pesos. Vamos a suponer también que el costo de mano de obra por unidad fabricada es de 1.500 pesos, el de materia prima es de 3.000 pesos por unidad, los gastos son 1.000 pesos por unidad, y si a esto le sumamos lo que vamos a cargar a recuperar de depreciación por unidad, nos da un costo total de 5.700 pesos. Por lo tanto, al fabricar las 1.000 unidades, tendremos un costo total de 5.700.000 pesos. Supongamos que terminó el ejercicio económico, se vendieron las 1.000 unidades, por lo tanto tuvimos un ingreso de 7 millones de pesos. Entonces veamos, una vez que hemos cobrado estos 7 millones de pesos, vamos a empezar a pagar todas aquellas obligaciones que llamaremos erogables, es decir, que hay que pagarlas, como por ejemplo la mano de obra. Y así entonces nosotros vamos a tener que pagar 1.000.000 de pesos, 1,5 millones de pesos de mano de obra, vamos a tener que pagar 3 millones de pesos de materia prima, vamos a tener que pagar 1.000.000 de pesos de los gastos. Por lo tanto, nos está quedando un saldo de 1,5 millones de pesos. Pero, ¿qué debemos hacer con este 1,5 millones de pesos? Nosotros sabemos que hemos tenido un costo en la fabricación que no era erogable, es decir, no lo teníamos que pagar. ¿Por qué? Porque este costo era la recuperación de nuestra depreciación. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
que en este 1,5 millones de pesos que nosotros tenemos acá, tenemos todavía que recuperar los 200.000 pesos de la depreciación. Por lo tanto, si al 1,5 millones de pesos le restamos los 200.000 pesos de la depreciación, ahora sí nos quedará como resultado final un beneficio de 1.300.000 pesos. Así es como funciona la depreciación. Y aquí vemos las distintas funciones que habíamos mencionado anteriormente. Si hablábamos de la función contable, decíamos que una de las funciones contables era la de incluir el valor de la depreciación en el costo del producto. Y acá lo vemos, la hemos incluido. Y la otra es disminuir el valor del activo fijo en función de la depreciación. Aquí tenemos la otra parte de nuestra función contable. Hemos disminuido el valor del activo fijo. Luego teníamos una función financiera que consistía en transformar este monto del activo fijo en un capital circulante a través de incorporar la depreciación al costo de nuestros productos. Y finalmente teníamos la función económica, que significaba reconstruir el valor de nuestro activo total. ¿Y cómo lo hicimos? Hemos perdido 200.000 pesos de activo fijo por la pérdida de valor, por la depreciación, es decir, de 1 millón de pesos ha caído a 800.000, pero hemos recuperado esos 200.000 pesos a través de las ventas y las cobranzas. Por lo tanto, tenemos otra vez nuestro 1 millón de pesos inicial. Vamos a analizar ahora los distintos bienes de activo fijo que podemos tener. Nosotros vamos a tener dentro de nuestro activo fijo bienes que no están sujetos ni a depreciación ni a agotamiento, como son los terrenos de implantación, es decir, el terreno donde ponemos nuestra planta, donde ponemos nuestra oficina. Bienes sujetos a depreciación, que son la mayoría, edificios, máquinas, equipos, herramientas, muebles, rodeados, los intangibles y demás. Y bienes sujetos a agotamiento, como son las minas, yacimientos, canteras y bosques. ¿Qué va a suceder con la amortización de estos distintos tipos de bienes? Los terrenos de implantación, que dijimos no están sujetos ni a desgaste ni a amortización, por lo tanto su valor permanece invariable. En realidad, a lo largo del tiempo, siempre suponiendo valores constantes, van ganando valor. Por lo tanto, estos bienes no se amortizan y esto lo indica inclusive la ley. La ley es taxativa, dice los terrenos de implantación no se amortizan. Por lo tanto, en los libros contables mantienen su valor invariable. Luego tenemos los terrenos de explotación. Son aquellos que están sujetos a agotamiento y por lo tanto la depreciación ocurre según cómo se hace la explotación. Después tenemos los bienes que están sujetos a depreciación. Los edificios, que normalmente sufren una depreciación lenta y creciente a través del tiempo, y donde la ley establece que se amortizan a lo largo de 50 años en forma lineal al 2% anual, hasta amortizar el 100% de su valor. Luego están las instalaciones, que sufren un proceso de depreciación muy alto de entrada y luego se desacelera gradualmente, que podemos definir instalaciones como todo aquello que está adherido al terreno o al edificio. Tenemos las máquinas y equipos, que su depreciación está sujeta al tiempo de uso, es decir, al tiempo de trabajo. Aquí vamos a tener dos alternativas para amortizar las máquinas y equipos. Si nosotros producimos productos que son innovadores, es decir, nuevos,
se sugiere una depreciación creciente, es decir, menos al principio y más al final. ¿Por qué? Por un lado, porque así es como se produce la pérdida de valor, ¿sí? Como normalmente lo que tiene que ver es el tiempo de uso, o sea, aquí lo más importante causa de depreciación es el desgaste, y el desgaste va aumentando en la medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces hacemos una depreciación creciente. Pero si el producto que estamos fabricando tiene ya una larga trayectoria en el mercado, es decir, un producto que suponemos que puede tener el producto una corta vida a futuro, entonces se recomienda en este caso una depreciación decreciente, que si bien no tiene que ver con el desgaste de la máquina o del equipo, nos permite cubrirnos si tenemos que sacar el producto de mercado. Si hablamos de muebles y útiles, la depreciación también debe ir relacionada con su intensidad de uso. En particular, si están relacionados con modas y tendencias, debe considerarse el paso del tiempo, dado que normalmente si estamos hablando de modas y tendencias, estas cambian en el corto plazo. Hay establecidas algunas normas generales para bienes de uso. Estas normas las establece el Banco Central de la República Argentina a través de comunicaciones. Y lo que dice es lo siguiente: los inmuebles, es taxativo, se hacen en no menos de 50 años. Para mobiliario e instalaciones, establece que no podrá ser menor el plazo de amortización a 10 años. Y para máquinas y equipos, vehículos y otros bienes, establece 5 años. También establece que la vida útil que se le asigne a los bienes no se podrá modificar sin autorización del Banco Central. Esto tiene que ver con que si nosotros modificamos, y esto ya quedará claro más adelante, la vida útil de los bienes, estaremos modificando la cuota de amortización y estaremos modificando el beneficio sobre el cual se cobrará después el impuesto a las ganancias. ¿Por qué establece plazos mínimos? Justamente para cuidar el monto de amortizaciones, que no amorticemos los bienes en un año y esto produciría una disminución drástica de los beneficios y en consecuencia la reducción del impuesto a las ganancias. Los plazos estos mínimos que da la norma, ¿son racionales? Sí, lo son. Las empresas usan estos plazos o usan plazos mayores. Normalmente las empresas deprecian sus bienes en este plazo mínimo que le da la norma. ¿Qué es la vida útil tecnológica? La vida útil tecnológica es la duración estimada de un bien de uso durable, que es la vida que puede tener cumpliendo con confiabilidad la función para la cual fue creado. Esta vida útil tiene 3 etapas. Tiene una primera etapa que llamamos infancia, donde las fallas empiezan con una determinada cantidad de fallas y luego disminuyen. La madurez es cuando estamos en el periodo de menor cantidad de fallas, y luego entramos en la etapa de vejez, donde las fallas comienzan nuevamente a aumentar por el desgaste que tienen los bienes. En la etapa inicial hablábamos de que las fallas, esas tempranas o iniciales, van disminuyendo y son causadas normalmente por problemas de materiales, diseño o montaje. Por eso son las iniciales, cuando empezamos a utilizar el equipo, el bien, y cometemos errores, ¿sí?, por la falta de experiencia, que van disminuyendo en la medida que lo dominamos. Luego vienen las fallas normales o adultas, que son
las que dependen de las condiciones de operación, como puede ser la suciedad de un filtro del aire, los cambios de rodamientos de una máquina, etc. O sea, los mantenimientos preventivos. Y luego tenemos las fallas de desgaste o tardías, que aparecen en forma lenta y hacia el final de la vida del bien, que tienen que ver con el envejecimiento de la máquina, y puede ser el envejecimiento de la aislación de un motor, la pérdida del flujo luminoso de una lámpara, etc. Todo esto da el final de la vida útil tecnológica de un bien. Pero cuando nosotros hablamos de la vida útil del bien a los efectos contables, a los efectos de la amortización, no estamos hablando de la vida útil tecnológica, estamos hablando de la vida útil económica, que muchas veces, o siempre, es inferior al de la vida útil tecnológica del bien. Fíjense en este gráfico donde tenemos los costos respecto de la vida útil, y nosotros obviamente vamos a tener, en la medida que las fallas en la parte inicial disminuyen, vamos a tener costos decrecientes. Cuando estas fallas llegamos a la madurez del bien y estas fallas se mantienen constantes, tenemos costos constantes. Y cuando las fallas comienzan a aumentar, nuevamente aparece una zona de costos crecientes. En algún momento nosotros nos vamos a encontrar con que el costo de seguir manteniendo el mismo equipo que teníamos es igual que el de cambiarlo. A partir de ahí, el costo de mantener el equipo se hará mayor que el costo de haberlo cambiado. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, hemos llegado al final de la vida útil económica del bien. Aquí voy a hacer una aclaración que va a tener que ver más que nada con el tema de evaluación de proyectos. Cuando llegamos a este punto, nosotros vamos a hacer la evaluación de qué nos conviene hacer. Aquí yo dije, en forma sencilla para simplificar, el costo de seguir manteniendo el equipo actual es más barato que el costo de reemplazarlo. Es más caro que el costo de reemplazarlo. En realidad lo que nosotros vamos a analizar, porque nunca hay una solución en un caso como este, es el costo de mantener el equipo tal como está funcionando contra el costo de reemplazarlo. Pero el reemplazo puede ser por un equipo nuevo o por un equipo reacondicionado, con lo cual ya tenemos dos alternativas. Pero también vamos a analizar cuál sería el costo de poner a nuevo el equipo que nosotros venimos usando, con lo cual ya tenemos tres alternativas. O también vamos a analizar si nos conviene reemplazar este equipo por otro similar, como las tres alternativas que di, o nos conviene hacer una modificación en nuestro sistema productivo, con lo cual tenemos una cuarta alternativa. Y de hecho también podríamos analizar si el costo del que estamos hablando es importante en función del costo total, si nos conviene seguir con este proceso o directamente este producto eliminarlo. Como ven, y así ustedes pueden seguir pensando otras alternativas, pero cada vez que analicemos lo que tenemos que hacer, debemos pensar siempre no en la primera alternativa que se nos ocurre, sino en cuántas alternativas podemos tener. Y así surgirán, si nosotros tenemos que plantear un proyecto de cambio de un equipo, nos surgirán varios proyectos que tendremos que evaluar cada uno de ellos para luego compararlos. Bien, volviendo a nuestro tema entonces ahora. Nosotros para poder hacer la amortización vamos a tener tres problemas. Uno es cuál es el valor inicial y cuál va a ser el valor final del bien. El segundo problema va a ser cuál es la vida útil económica del bien. Y el tercer tema será cómo se produce la depreciación. Más al principio, más hacia el final, siempre a lo largo de la vida útil igual.
Entonces estos son los tres problemas que vamos a tener que resolver. Vamos a empezar con los valores. Primero tenemos el valor inicial del bien. El valor inicial del bien en realidad no es un problema grave de resolver, porque el valor inicial del bien es el valor que se va a registrar en la contabilidad de la empresa. Este valor inicial del bien es el valor de adquisición de dicho bien más todos los gastos necesarios para ponerlo en condiciones de uso. Es decir, no es necesariamente el valor de la factura de compra. Entonces, nosotros vamos a tener, para calcular el valor inicial del bien, que sumar el importe de la compra del bien, que este sí es el valor de factura. A esto le debemos agregar fletes y seguros, los gastos, si hubiera, de instalación del bien, los impuestos que no se recuperen, como pueden ser aranceles de importación, como pueden ser ingresos brutos, otros gastos que pudiéramos tener de puesta en marcha, como puede ser gastos extraordinarios que tenemos de materias primas y materiales de prueba, como puede ser gastos de capacitación, luego la calibración, la mano de obra de estos periodos y los costos indirectos asociados. En consecuencia, importe de la compra del bien más todos los gastos asociados hasta que esté en condiciones de ser usado normalmente, forman el valor inicial del bien. Ahora bien, ¿qué sucede con el valor final del bien? Nosotros lo tenemos que calcular en el momento en el que el bien ingresa a la contabilidad de la empresa, a los efectos de poder calcular cuál va a ser el valor que tenemos que amortizar. ¿Y cómo se va a calcular el valor final del bien? Como el valor que nosotros estimemos de recupero o rezago, es decir, cuánto nos van a pagar por este bien, y a esto le tendremos que descontar todos aquellos gastos que estén asociados a desprendernos del bien, como podría ser gastos de desmantelamiento, fletes y seguros si necesitamos exhibirlos hasta la venta, comisiones, impuestos y gastos que debamos abonar por la venta definitiva del bien. Así tenemos valor inicial del bien, que es un valor real, valor final del bien, que es un valor estimado a la finalización de la vida útil del bien. ¿Cuánto es lo que tenemos que amortizar? O valor amortizable es la diferencia, ¿sí?, entre el valor inicial y el valor final estimado del bien. Que esta es la descapitalización que estimamos podría tener la empresa, ¿sí?, si no tiene en cuenta la depreciación de los bienes. Finalmente, ¿qué es la cuota de amortización? Es la parte de valor amortizable que se carga a los costos del período. Y vamos a ver cómo se calcula según distintos sistemas de amortización dentro de un instante. ¿Qué es el valor residual del bien? Es el valor del bien en un momento determinado de la vida útil. Se calcula restándole al valor inicial las distintas cuotas de amortización, como también vamos a ver. Repitiendo un poco de lo que dije recién, el valor residual de libros o valor de libros es el valor del bien que la empresa registra en los libros contables. Esta registración se hace al final de cada periodo y es igual al valor inicial del periodo menos la cuota de amortización de ese mismo periodo. El valor residual real será el valor de recupero o rezago que el bien tenga en el mercado en el momento que nos desprendamos de él, menos todos los gastos necesarios hasta la venta y realización definitiva. ¿Qué vamos a tratar de buscar? Que el valor residual de libros, que es un valor estimado, coincida con el valor residual real en el momento de desprendernos del bien, a efectos de no tener
una pérdida impensada. Es decir, si yo estimé que el valor residual de libros era de 10 y cuando lo vendo es de 8, yo voy a tener una pérdida que no esperaba de 2 pesos por la diferencia. ¿Qué es lo que me puede pasar? Yo recién dije, puedo tener una pérdida, también puedo tener una ganancia. Supongamos que cuando yo llego al instante 5, al periodo 5, decido desprenderme del bien. Yo tengo un valor residual de libros de X cantidad de pesos. Cuando salgo al mercado, en el mercado me pagan un valor residual mayor. Por lo tanto, me encuentro con una capitalización. Es decir, yo pensaba tener 10 pesos y resulta que tengo 12. ¿Esto es un problema? En principio, parecería no serlo, porque de última, bueno, tengo más capital que el que pensaba. Pero tengamos en cuenta que yo a este valor del residual de libros llegué porque todos los años fui poniendo en el costo de mi producto una cuota de depreciación, que en realidad debería haber sido menor. Por eso hablamos que hay un error en costos en exceso. Es decir, yo estuve considerando un costo mayor que el que debería haber considerado. Si yo llegué hasta este momento, bueno, listo, ya está, pasó, no tuvimos mayor problema. Pero la pregunta que yo me debería hacer, al haber tenido un costo mayor que el que debería haber usado, o sea que el real, ¿cuántas ventas a lo largo de estos años perdí? Entonces, ese es el problema de este tipo de error en exceso. La otra cosa que podría pasar es que cuando yo llego al momento de desprenderme del bien, yo tenga un valor de libros, ¿sí?, y el valor residual real sea menor. O sea, yo tenía valuado el bien en 10 y me pagan 8. Obviamente, ¿qué va a pasar? Me voy a descapitalizar, voy a perder 2 pesos. O sea que estuve cometiendo un error en los costos de defecto. Estuve amortizando menos de lo que debería haber amortizado. ¿Qué sucede en este caso? Si el error es mínimo, posiblemente no pase demasiado. Pero si el error es grosero, podría llegar a tener un resultado hasta negativo, es decir, podría llevarme a una pérdida en el resultado final del ejercicio. Por eso, repito lo que dije antes, siempre trataré de estimar el valor residual de libros lo más cercano a la realidad posible. ¿Esto a qué me lleva? Obviamente, en la empresa, si son los bienes comunes que utiliza la empresa, mesas, escritorios, herramientas de uso común, máquinas comunes, como puede ser una máquina de imprenta, una computadora, todo esto ya está totalmente estudiado y no vamos a tener grandes problemas normalmente. Si es una instalación especial, necesitaremos hacer un estudio profundo, y esto es caro porque vamos a necesitar especialistas de diversas o profesionales de diversas especialidades. Bien, hasta aquí hemos analizado el problema de la vida útil económica y hemos analizado el tema de valor inicial, valor final y valor amortizable. Ahora nos falta la forma en que se produce la amortización. Es decir, nosotros dijimos que podemos tener elementos que van perdiendo valor de forma lineal, es decir, de manera constante a lo largo de los años, es decir, cada año pierden un mismo porcentaje de su valor. Otros que pierden valor rápidamente al principio y luego menos, y otros que pierden poco valor al principio y hacia el final de su vida útil pierden más. Por lo tanto, necesitamos sistemas de amortización que representen estas distintas alternativas. Y así tendremos un sistema de cuota constante, donde la cuota se mantiene constante a lo largo de todo el periodo,
un sistema de cuota creciente, donde la cuota es baja al principio y crece hacia el final de la vida útil del bien, y un sistema de cuota decreciente, donde la cuota de amortización es mayor al principio y va bajando en la medida que nos acercamos a la vida útil económica del bien. Vamos a ver primero el sistema de amortización de cuota constante. Aquí, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un valor inicial y un valor después de, en este caso 6 años, un valor final. Este valor final, en todos los casos, y esto no tiene que ver con el sistema de amortización, puede ser positivo, puede ser cero o hasta puede ser negativo. Si nosotros teníamos, vamos a ponernos en los tres ejemplos, si yo tengo un valor inicial de 100 pesos y el valor de rezago menos todos los gastos me da 20, yo tendré un valor final positivo y el valor amortizable será 100 menos 20, 80. Si yo tengo un valor inicial de 100 y el valor final, una vez descontados al valor de realización todos los gastos, es 0, obviamente yo tendré un valor amortizable de 100. Pero si yo tengo un valor inicial de 100 y un valor final, una vez que yo vendo el bien y descuento todos los gastos, resulta que mis gastos fueron mayores que lo que recibo por el bien, podría tener un valor final de menos 10 y por lo tanto deberé amortizar 110 pesos. Acá voy a hacer una aclaración de tipo contable. La contabilidad registra valores de bienes, no los bienes en sí mismos. Por lo tanto, yo no podría decir que tengo un bien valuado en 0, porque si yo digo que tengo un bien valuado en 0, por lo tanto no lo podría registrar. En consecuencia, cuando el valor final del bien resulte 0, la contabilidad va a registrar, por ejemplo, un valor de 1 peso, de forma de poder tener registrado en sus activos el bien del cual se trate. Bueno, volviendo ahora a nuestro sistema de amortización de cuota constante. Nosotros tenemos entonces que el valor se va depreciando año a año de la misma manera, por lo tanto tendré 6 cuotas consecutivas e iguales. ¿Cómo voy a calcular estas cuotas de amortización? Para calcular la cuota de amortización en este método de cuota constante, yo voy a tomar el valor amortizable, que repito, valor inicial menos el valor residual final, y lo voy a dividir por la cantidad de periodos. En nuestro ejemplo, 6. Entonces, esto me va a dar el valor de cada cuota, dado que todas las cuotas son iguales. Y ahora me quedaría por calcular el valor residual de libros, o sea, el valor residual para cada año. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Haciendo el valor inicial del periodo menos la cuota de amortización. Esto sería, para el caso del primer año, al finalizar el primer año, el valor residual al finalizar el primer año sería el valor inicial menos la cuota del primer año. Para el segundo año sería el valor inicial menos 2 cuotas, dado que son iguales. Para el tercer año sería el valor inicial menos 3 cuotas, y así sucesivamente, hasta que voy a llegar que el valor residual al final del último año será el valor inicial menos el valor amortizable total. O sea, el valor inicial menos las 6 cuotas de amortización. Pasemos ahora a un sistema de amortización de cuota creciente. En este caso, ¿qué pasaría? ¿Qué representaría? Bienes que pierden poco valor al principio y esta pérdida de valor va aumentando acercándose a la vida útil. Por lo tanto, las cuotas de amortización van aumentando año tras año. En este caso, el sistema que nosotros vamos a utilizar es el llamado método de suma de dígitos o sistema de año fraccionario. ¿Cómo funciona? En nuestro ejemplo nosotros tenemos 6 periodos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es la suma de los años. Es
Si nosotros tenemos un año 1, un año 2, un año 3, 4, 5 y 6, hacemos esta suma. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, y esto nos da, en este caso, 21. Para calcular las cuotas, nosotros lo que vamos a hacer es tomar, en este caso de cuota creciente, para el primer año tomamos el valor 1, o sea, año 1, lo dividimos por 21 y eso lo multiplicamos por el valor amortizable. Y esto nos va a dar la cuota del año 1. Para el segundo año, año 2, tomamos el valor 2, lo dividimos por 21 y lo multiplicamos por el valor amortizable. Y así sucesivamente hasta llegar al último año, donde tomaremos el año 6, lo dividimos por 21 y lo multiplicamos por el valor amortizable. De esta manera, vemos que las cuotas van aumentando en su valor. Para calcular el valor residual del bien para cada año o valor de libros, lo que vamos a hacer es, valor residual al finalizar el primer año será el valor inicial menos la cuota que se aplicó en ese primer año. Para el valor residual del año 2 es el valor inicial menos la suma de las dos cuotas aplicadas hasta ahora, o sea, la 1 más la 2. O lo que sería lo mismo, el valor residual del año 1 menos la cuota 2. Para el año 3, el valor residual al final del año 3 es el valor inicial menos la suma de las tres cuotas aplicadas, o repito, podría ser lo mismo, el valor residual del año 2 menos la cuota 3. Y así avanzamos hasta el año 6, que llegamos al valor final de la vida útil, es el valor inicial menos las 6 cuotas de amortización. Y pasamos ahora a un sistema de amortización de cuota decreciente, es decir, para aquellos bienes en los que la mayor depreciación se produzca al principio y luego va disminuyendo en la medida que nos acercamos al final de la vida útil. ¿Cómo vamos a calcular las cuotas de amortización? En este caso vamos a dar el mismo sistema de año fraccionario, pero ahora deberá ser decreciente. En principio hacemos lo mismo que antes. Teníamos 6 años, hacemos la suma de los 6 años. Nos vuelve a dar, obviamente, 21. Pero ahora, para las cuotas, invertimos el orden. Para la cuota 1, tomamos 6 dividido 21 y lo multiplicamos por el valor amortizable. Para la segunda cuota, tomamos 5 dividido 21 y así sucesivamente hasta llegar a la última cuota, en nuestro ejemplo cuota 6, donde hacemos 1 dividido 21. Y así obtenemos cuotas que van disminuyendo su valor. Y finalmente, ¿cómo hacemos el cálculo del valor residual? Lo vamos a hacer de la misma forma que en los métodos anteriores. El valor residual al finalizar el primer año será el valor inicial menos la cuota 1. El valor residual al finalizar el segundo año será el valor inicial menos la suma de las dos cuotas. Y así hasta llegar al valor final o el valor residual al final del año 6, que será el valor inicial menos las 6 cuotas de amortización. Primera aclaración, fíjese que cuando yo hablo del valor residual, digo siempre al finalizar el año. Es decir, si yo voy al primer año, a lo largo de todo el año 1, el valor de libros de mi bien es el valor inicial. Recién, en el momento que se cierra el ejercicio económico, se aplica la cuota de amortización. Por eso hablo del valor al final del año 1. ¿Cuál será el valor de libros o valor residual del bien a lo largo del año 2? El valor residual del año 1. Hasta que al terminar el año 2, y yo cierre el ejercicio contable del año 2, ahí, en ese momento, recién ahí aplico la cuota 2. Y así sucesivamente. Segundo tema. Yo llegué, en nuestro ejemplo, al final de la vida útil económica que había establecido. O sea, llegué al final del año 6. ¿Estoy obligado a hacer el cambio del bien? No, no estoy obligado. Es decir, es una decisión mía. Yo puedo aprovechar que ya lo tengo amortizado y cambiarlo,
o puedo seguir produciendo con ese mismo bien. Si sigo produciendo con el mismo bien, ¿sigo amortizando? No, bajo ningún punto de vista, está prohibido por ley. El bien ya está totalmente amortizado. Entonces, si yo sigo usando el bien y ya no puedo amortizar, ¿qué pasa con mi costo? Obviamente, al desaparecer la cuota de amortización del costo, mi costo baja. Y si mi costo baja, ¿qué debo hacer o qué puedo hacer? Me quedan dos opciones. Una es, al tener un mejor costo, bajar el precio del producto y con un menor precio vender más, o al bajar el costo mantener el precio del producto y tener un mayor margen de beneficio por cada unidad. Bueno, con esto terminamos la parte de amortización y depreciación.